Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Bienvenidos a Entre Letras, una vez más, este espacio dedicado a los libros, a la literatura, al amor por los libros y acompañarnos en todo ese esfuerzo de disciplina, de contacto, de relaciones para conseguir muchos libros, para tener amigos escritores, libreros, que nos vayan allanando el camino para volvernos lectores, porque es un trabajo. Y últimamente la palabra esfuerzo pareciera que no está siempre en primer lugar y que lo que nos cuesta esfuerzo es como si no valiera la pena. En la lectura hay que hacer esfuerzo y vale la pena. Esos son los objetivos de nuestro programa. Hoy voy a citar, vamos directo a una cita para saber de quién vamos a hablar, de qué escritor. Estamos anclados en el presente cósmico, que es como el suelo que pisa nuestros pies, mientras el cuerpo y la cabeza se tienden hacia el porvenir. Tenía razón el cardenal Cusano cuando allá en la madrugada del Renacimiento decía: el ahora o presente incluye todo tiempo, el ya, el antes y el después. ¿Quién habla así? Ya muchos lo conocen. ¿Estás buscando inspiración para tu próxima lectura? Llegaste justo a tiempo, te estábamos esperando. ¡Adelante! José Ortega y Gasset fue un intelectual, escritor y filósofo vinculado al novecentismo. El novecentismo fue ese movimiento de renovación cultural que quería romper con las formas del pasado. También se incluye dentro del perspectivismo. No hay una verdad única, sino que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, nuestra propia visión de la realidad. Y también se le liga a un movimiento llamado vitalismo, que es esa época que se sitúa entre los momentos anteriores al establecimiento de la Segunda República y de la dictadura franquista. Todo eso, todo ese tiempo, toda esa forma, toda esa manera de ver la literatura y la filosofía las abordó Ortega y Gasset. Él dejó con su obra profundas reflexiones en muchas áreas que no solamente inspiraron a las personas de su época, sino que inspiraron a los que siguieron y siguen inspirando. Por siempre, jamás, como decimos en los cuentos de hadas. Su manera de explicar, su humor, hay cosas realmente sarcásticas. Por eso mucha gente no le tenía tanto cariño y otros lo adoraban. Él ha marcado a todo el mundo, nos sigue marcando y seguirá haciéndolo. Por eso hoy queremos inspirar con nuestro programa a quien no lo conozca para que lo haga. Y quien sí, a seguirlo más frecuentemente si lo ha olvidado. Y quien lo mantiene vivo, pues se sienta con nosotros parte del equipo. Siempre, en cualquier tiempo, valdrá la pena. Y sí, ustedes se están preguntando, ¿no fue él el que dijo esa famosa frase? Sí, fue él. Yo soy yo y mis circunstancias. Es una frase muy conocida que se cita mucho. Y la frase termina diciendo: y si no la salvo a ella, a mis circunstancias, no me salvo yo. Eso significa que no vamos a ver la vida como se nos dice mucho que la veamos ahora. Individualismo. Soy yo, y yo primero, y yo después, y es mi momento y es mi tiempo. No, usted es usted y sus circunstancias. A mí me encanta Ortega y Gasset, entre otras cosas, por esa manera de ver la vida que propulsó, impulsó, estimuló. Y esta frase, si alguien quiere ir a la
fuentes principales de su libro Meditaciones del Quijote. Ortega insiste, fíjense cómo pensaba este hombre, en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no solo lo inmediato, lo remoto, no solo lo físico, lo histórico y lo espiritual es parte de él. Y él pone por encima en toda su filosofía a la vida que te pertenece a ti, que es la única que tienes, y que si no incides en ella desde todo punto de vista, pues tiene muchas palabras para describir cómo él lo veía, así que sigamos hablando. El hombre, según Ortega, es el problema vida y entiende por vida algo concreto, incomparable. La vida es lo individual, es decir, yo en el mundo, y ese mundo es propiamente una suma de cosas, es un escenario. La vida puede ser drama o tragedia, dependerá de cada quien, pero es el hombre y lo que le pasa a ese hombre. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Esa interacción no es solamente pienso, luego existo. En otros términos, la realidad que nos rodea la forma la otra mitad de mi yo. Fíjense qué filosofía tan interesante. No se trata de mis ideas, se trata de que todo esto en conjunto es lo que soy yo. Me encanta. Y la reimpresión de eso que me circunda es el destino concreto de cada uno de nosotros. El hombre es un ser que se encuentra dentro, sumergido en esa circunstancia que tiene o en esa naturaleza. Y eso le permite distintas formas de estado físico y mental. Deja el hombre, o Ortega y Gasset deja a nosotros, los seres humanos, la misión de satisfacer todo ese conjunto y esa interacción de cosas para poder elevarnos. Y él dice que mientras hacemos eso, creamos la técnica que podemos definir como la reforma que hacemos los seres humanos a la naturaleza para la satisfacción de nuestras necesidades. Él definía al hombre, al ser humano, como un ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por la forma de pensar en esto, que también hay muchas otras investigaciones de lo que ocurrió cuando nos quedamos asentados en el sedentarismo, que nos hizo pensar la vida de otra forma, el que nos inspira esta cultura que tenemos. Es un escritor, filósofo e intelectual apasionante. Pero vamos a un orden. ¿Cuándo nació? El 9 de mayo de 1883 en Madrid, de una familia madrileña que después se trasladó a Córdoba y que se dedicó al periódico. Su abuelo, su papá tenían periódico. Eso significa que él se educó entre libros, leyendo, escribiendo, y es una de las cosas que nosotros repetimos siempre. Hay que dar el ejemplo. Si yo no soy lector, pero quiero que mis hijos lo sean, porque sé que eso es bueno, aunque yo siempre tendré tiempo de formarme como lector, pues busco ejemplos, busco lecturas cortas, chiquitas, fáciles, hasta que me vaya acostumbrando. Pero es probable que un niño se eduque mejor en la lectura si tiene ejemplos. Y para eso están nuestras maravillosas bibliotecas. Aquí en Palma Palmilla hay una bellísima, con unos libros que vienen a buscar de otras bibliotecas. Nos contaron con mucho orgullo allí los libreros, los bibliotecarios que son maravillosos también. ¿Qué más les voy a contar antes? Bueno, vámonos de una a la música y vámonos de una a... hoy la música es con un autor que nos encanta, que también es poeta y un gran lector. Cuando hacen entrevistas y les habla, conversan sobre esta parte de él, ustedes ven la pasión. Joaquín Sabina.
quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana 2 veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo. Mi vida, ¿qué es esto? Es sencillamente que la realidad primordial, el hecho de todos los hechos, el dato para el universo, lo que me es dado es mi vida. No mi yo solo, no mi conciencia hermética. Estas cosas son ya interpretaciones, la interpretación idealista. Me es dada mi vida y mi vida es, ante todo, un hallarme yo en el mundo. Y no así vagamente, sino en este mundo, en el de ahora, y no así vagamente en este teatro, sino en este instante, haciendo lo que estoy haciendo en él. En este pedazo teatral de mi mundo vital estoy filosofando. Se acabaron las abstracciones. Al buscar el hecho indubitable, no me encuentro con la cosa genérica pensamiento, sino con esto, yo que pienso en el hecho radical, yo que ahora filosofo. He aquí cómo la filosofía lo primero que encuentra es el hecho de alguien que filosofa, que quiere pensar el universo, pero encuentra, nótenlo bien, no una teoría filosófica, sino al filósofo filosofando, es decir, viviendo ahora la actividad de filosofar, como luego ese mismo filósofo podrá encontrarse vagando melancólico por la calle
bailando en un dancing o sufriendo un cólico, o amando la belleza transeúnte. Es decir, encuentra el filosofar, el teorizar como acto y hecho vital, como un detalle de su vida y en su vida enorme, alegre y triste, esperanzada y pavorosa. Ortega y Gasset, ese es Ortega y Gasset. Una maravilla, ¿verdad? Sí es cierto que fue, a diferencia de otros escritores y de otros autores y filósofos que hemos tratado y que conocemos su obra, sí fue particularmente cómoda su situación económica, al ser los padres, como decíamos antes, dueños de periódicos y todas estas cosas. No tuvo que hacer un esfuerzo como quizás otros por alcanzar esos niveles de lectura y de reflexión, porque lo tenía en su casa. Un buen ejemplo. Ortega y Gasset estudió hasta ser doctor en filosofía y luego se fue a Alemania. De regreso a España fue nombrado profesor de número de psicología, lógica y ética de la Escuela Superior Magisterio de Madrid. Ganó por oposición la cátedra de Metafísica de la Universidad Central. Fue director, editor y colaborador de muchísimas publicaciones, periódicos, murales, semanarios. En esa época también publicó por folletos dos de sus obras, España Invertebrada y La Rebelión de las Masas. Desde esas actividades tradujo y comentó las más importantes tendencias filosóficas de su momento, filosóficas y científicas, porque ponía sobre la palestra, como había estudiado tanto tiempo en Alemania y había viajado por otros países, traía a la palestra española a muchos autores, a muchos filósofos contemporáneos con él, que él fue quien los dio a conocer. Ortega y Gasset fundó la Escuela de Madrid en 1910, pero luego vino la Guerra Civil y él había firmado un manifiesto. ¿Qué sucedió a consecuencia? Se tuvo que exiliar, primero en París, luego en los Países Bajos y finalmente en Buenos Aires, hasta que en el 42 se quedó en Lisboa. Regresó a España en el 45 y vivía en Madrid sin recuperar su cátedra, así que fundó un instituto de humanidades donde daba sus clases. Durante todos estos años y hasta su muerte en el 55, fue en Alemania donde se le daba más crédito, se le reconocía mejor sus méritos. Ortega y Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española y en la filosofía iberoamericana del siglo XX. Por eso es que la mayoría de nosotros lo ha oído nombrar, independientemente de que conozca su obra o no. Y además que trató muchos temas y en un estilo fantástico. Algunos lo describen como próximo al Quijote y eso le permitió que pudiera llegar fácilmente al público. ¿Qué más? Ustedes se preguntarán, ¿cómo que Ortega y Gasset? A veces hay personas que confunden y creen que son dos por los apellidos, que son el señor Ortega y el señor Gasset. Pues no, lo que pasó es que Ortega Gasset, cuando uno quiere decir sus dos apellidos, Ortega Gasset parecía que no sonaba bien. Entonces él y su hermano dijeron, vamos a poner una I en el medio, Ortega y Gasset, pero es uno solo. Para Ortega el objetivo, la razón de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. Este ser fundamental es distinto de cualquier ser y es diferente a lo que él llama lo dado, expresión con la que se refiere a los contenidos de nuestra conciencia. Es igual, lo dado en nuestra conciencia. Todo contenido de conciencia es por definición un pedazo, un fragmento. No sirve para entender el sentido del mundo completo, el sentido de la existencia. La filosofía es el saber
que se encarga de aproximarnos a ese problema, a esa cuestión, a ese asunto, entender la existencia, el problema de la existencia. En 1913, él dice que mal puede ser una realidad la conciencia si ella consiste en ser conciencia de la realidad. Es como estar metido en una pecera, no ves el agua, no ves la pecera, estás adentro. La conciencia no es la realidad. Para que exista, tengo que suspender mi vida espontánea y volver sobre la memoria de lo que me ha pasado. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? En el 1951, Heidegger y Ortega dieron unas conferencias en Alemania. Según Heidegger, para nosotros habitar es primero que construir. Para Ortega, construir, al contrario, es primero que habitar. Cada persona necesita de la cultura y así se humaniza o se salva o salva sus circunstancias para habitarla. ¿No es una maravilla? Díganme si esto no es una maravilla. En primer lugar, porque nos permite hacer una serie de asociaciones en la cabeza. ¿Cómo yo puedo entender el mundo si no me conecto con lo que pasa? Y en ese conectarme hoy, me relaciono con el pasado y voy hacia qué quiero hacer como futuro. Yo no soy yo en tanto no tenga todo esto en mi cabeza, pero además siempre te está diciendo, tú solo tienes una parte en tu cabeza. Eso hoy en día es mucho más sencillo de comprender y se ha dicho hasta el cansancio. Pero en los años 50 no era tan común, no era tan hablado y no se especificaba de esa manera. Un animal, decía Ortega, está determinado por la naturaleza y es invariable. Le basta el instinto para vivir. En cambio, nosotros vivimos no en la naturaleza, sino más allá de la naturaleza, haciéndolo habitable con nuestra técnica y nuestra cultura. Cuando un animal no puede ejercer la actividad de su repertorio elemental y natural, muere. La persona construye la vida, hace historia. Interesante, ¿cierto? Y esto nos da la clave para otra de sus tesis. La cultura es lo que el hombre añade a su naturaleza. Para él, la vida humana es la realidad, así radical, total. La vida es la realidad, es decir, aquella en la que aparece y surge toda otra realidad, incluyendo el sistema filosófico, real o posible. Para cada ser humano, la vida toma una forma concreta. Según los estudiosos, hay 3 etapas en ese pensamiento de este gran hombre. La primera, que dice que lo primero son las cosas y las ideas, y que eso está por encima de las personas. La segunda, que se inicia con su libro Meditaciones del Quijote, describe la situación que lo rodea y se dedica a las circunstancias. Y la tercera, que es su madurez, en obras como El tema de nuestro tiempo, Historia como sistema, Ideas y creencias o La rebelión de las masas, vemos un hombre completo, maduro en las ideas que nos ha dejado. La verdad absoluta puede ser la suma de las perspectivas individuales y no una sola. Eso hoy en día ya lo vemos muy natural, esta interacción de las perspectivas y esta manera de nosotros entrar y salir es lo que nos permite entendernos. Pero en los años 50 no era tan obvio. La razón vital es la razón que él plantea, en sustitución de la razón de la que se venía hablando más, que era la cartesiana, la que se venía hablando en la tradición filosófica, que integra las exigencias de la vida, nos enseña que por encima no hay primacía y se desechan las peculiaridades de cada cultura o sujeto. Lo hace compatible con la razón y la vida. Estamos muy bien, ¿les está gustando? Sí, es filosofía
¿Y qué? Filosofía es lo que hacemos todos los días cuando nos preguntamos en la mañana qué voy a hacer a continuación con mi vida, para dónde voy, de dónde vengo, a dónde quiero llegar, qué va a pasar conmigo en 10 años, en 15, en 20. Cuando no nos hacemos estas preguntas, la vida transcurre más hacia el lado primitivo. Este pedazo, este prefrontal del que siempre hablamos, esta frente que nos caracteriza, que somos los únicos animales que la tienen. Fíjense en los gatos, fíjense en los perros, no tienen frente. Este pedacito se ha desarrollado para contribuir a esa construcción de pensamiento. Y hay que estimularlo. Si no nos hacemos preguntas, si no nos intentamos resolver las cuestiones de la vida, pues transitamos más hacia la forma básica del vivir. Pero bueno, está bien que nos paremos un rato, oigamos otra música de este hombre que es no solo compone sus canciones y es poeta, sino un gran lector que ama los libros, ama leer y que le encanta estar en su biblioteca. Nos vamos para allá con Joaquín y después venimos con otro fragmento de Ortega y Gasset para que sigan embebiéndose de esas cosas. Quizás no es un libro para leer de cabecera, a lo mejor lo tengo allí, o al revés, sí es un libro para tenerlo en la cabecera, pero no para leerlo como esos libros que nos atrapan, que no es necesario que la leamos de un solo jalón. Podemos ir leyendo un ratico, una semana, unas 4 frases y decir me quedo con esto esta semana. ¿Les parece? Joaquín Sabina. No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaban Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se arroparon con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa, se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad, que pequeña es la luz de los faros. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo. Entre letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. ¿A que hoy tienes un libro nuevo? Es que te resultará súper fácil. Solo escríbenos o llámanos para cotillear sobre tus lecturas favoritas. ¿Qué tienen de especial para ti? ¿Por qué podrían cautivarnos a nosotros? Solo con eso ya te pasamos un libro digital a tu móvil, o si lo tenemos en físico, vendrás a buscarlo.
Que suenen los teléfonos. Para que haya decisión tiene que haber a la vez limitación y holgura, determinación relativa. Esto expreso con la categoría circunstancias. La vida se encuentra siempre en ciertas circunstancias de las cosas y demás personas. No se vive en un mundo vago, sino que el mundo vital es constitutivamente circunstancia, en este mundo, aquí, ahora. Y circunstancia es algo determinado, cerrado, pero a la vez abierto y con holgura interior, con hueco o con cavidad donde moverse, donde decidirse. La circunstancia es un cauce que la vida se va haciendo dentro de una cuenca inexorable. Vivir es vivir aquí, ahora. El aquí y el ahora son rígidos, pero amplios. Toda vida se decide a sí misma constantemente entre varias posibles. Astra inclinant non trahunt. Los astros inducen, pero no arrastran. Vida es a la vez fatalidad y libertad. Es ser libre dentro de una fatalidad dada. Esta fatalidad nos ofrece un repertorio de posibilidades determinado inexorable, es decir, nos ofrece diferentes destinos. Nosotros aceptamos la fatalidad y en ella nos decidimos por un destino. Vida es destino. Espero que nadie entre los que me escuchan crea necesario advertirme que el determinismo niega la libertad. Sí, lo que no creo, me dijese esto, yo le respondería que lo siento por el determinismo y por él. El determinismo, en el mejor caso, es más exactamente, era una teoría sobre la realidad del universo. Aunque fuese cierta, no era más que una teoría, una interpretación, una tesis conscientemente problemática que era preciso probar. Por lo tanto, aunque yo fuese determinista, no podría dejar que esa teoría ejerciese efectos retroactivos sobre la realidad primaria e indubitable que ahora describimos. Por muy determinista que sea el determinista, su vivir como tal es relativamente indeterminado, y él se decidió en un cierto momento entre el determinismo y el indeterminismo. Después de haber escuchado a Ortega y Gasset, que es nuestro invitado hoy, por si acaso alguien está sintonizando en este momento nuestro programa, ese filósofo, escritor y gran hombre de las letras y de la docencia, de la pedagogía español, que actuó durante la segunda mitad del siglo pasado y que nos ha dejado un legado invaluable. No podemos sino pensar, después de escuchar también esa parte de su obra con Claudia, que los libros son compañeros, son maestros, son magos, son los banqueros de los tesoros de nuestra mente. Los libros son la humanidad en la impresión. Y esta última frase no es mía, es de Bárbara Tuchman. Vamos a introducirnos en más ideas de este gran pensador, invitado hoy, que ya les conté que no es Ortega y Gasset dos personas, por si acaso alguien acaba de sintonizar, porque esa es una confusión que se ha creado y se ha creído, ¿no? Antes de que veamos lo que nos rodea, él dice que nosotros somos un haz de apetitos, de deseos, de expectativas, de ilusiones, y que venimos al mundo dotados de un sistema de preferencias y de no preferencias que en algunos casos coinciden o no con el prójimo. Y aquí hace una defensa de lo que significa ser diferentes, poder discutir de las diferencias, cosa que también comentábamos antes, se está borrando del panorama. Discutir las diferencias y poder crear nuevas ideas y poder enriquecernos con las ideas de los otros y crear nuevas expectativas, nuevos deseos, nuevas formas de actuar, está pasando a un segundo plano.
la mayoría de las personas entiende que no estar de acuerdo es algo así como no quererte a ti como persona. Y se ha personalizado de tal manera las cosas, dejando afuera las circunstancias, que nos damos cuenta como, por ejemplo, en la política ya no se hacen debates, sino que se atacan a los contrincantes, los que están luchando por un cargo X, están diciéndose cosas muchas veces mentiras, pero que al yo decirla y que se repita en las redes y que nosotros repitamos los videos y los pasemos sin comprobar ni siquiera que ha sido cierto, ha hecho que destruyamos a las demás personas sin pasar por contenidos, solo por el hecho de que tú me caes mal y voy a hacer que toda tu obra no figure. Y eso no tiene sentido. Ortega y Gasset fue un defensor de que nosotros dirimiéramos, aprendiéramos a discutir. Él dice que el corazón es una máquina incansable de preferir y desdeñar, que es el soporte de nuestra personalidad, que vivimos en el presente, en el punto actual, y que no existe para nosotros, sino que desde él, como desde un suelo, vivimos en el futuro inmediato. Todos los puntos de la Tierra, dice él, el único que no podemos percibir directamente es donde están nuestros pies. En los años 20, España se encuentra bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Ortega, en ese periodo de falta de democracia, escribe La rebelión de las masas. Y dice que la historia, el progreso, la llevan a cabo, la hacen las minorías. Que si va a haber una renovación, esto debe ser hecho por los mejores, para que sea liberal y democrático. Él le tenía miedo a las masas, porque dice que van a pedirle todo al Estado y que el Estado les concede todo a cambio de obediencia ciega y que esto causa un fracaso para emanciparse. Su visión de la vida es básicamente en libertad. En ese escenario, sin embargo, una minoría debe ser elegida y es parte del hombre que se esfuerce por abandonar el coro y convertirse en protagonista, cualquiera que sea su clase, cualquiera que sea su forma. Y él teme que la hiperdemocracia, que es cuando la masa ejerce poder, lo haga con cliché, lo haga sin que sean patrones más reflexivos. Eso es lo que él está diciendo todo el tiempo. La vida del hombre masa se ve privada de la voluntad de progresar y de participar en un proceso de evolución de la sociedad. La masa, dice Ortega y Gasset, no entiende que si ahora se puede disfrutar de ciertas ventajas, esto se debe al progreso, que para progresar se necesita esfuerzo, que las masas, dice él, consideran el progreso algo muy natural, con que no cuesta esfuerzo, y ahí hablábamos antes del significado de esforzarse, y como últimamente es también una moda que si tengo que hacer una cosa muchas veces y esforzarme no vale la pena, cuando hasta un tiempo para acá el esfuerzo era lo que le daba sentido y valía a la situación. Según Ortega y Gasset, la masa cree que el progreso es algo irreversible. Pero la política requiere mediación, meditación y razonamiento, mientras que el hombre masa concibe la política solo como una acción directa. Él no respeta a los que sostienen, o él dice que la masa no respeta a los que sostienen todo el tinglado de la sociedad, que no está dispuesta a poner en juego sus ideas, que la novedad política en Europa consiste en la desaparición de los debates,
cosa que estamos viendo ahora y que se adelantó a su tiempo diciéndolo. Bueno, también estaba ocurriendo en ese momento, que el propósito de la política debe ser hacer posible la coexistencia a través del debate. Tiene que haber derecho a discrepar. Primero vienen los individuos, luego la colectividad. El liberalismo es el llamamiento más noble que resonó en el mundo a coexistir con el otro, con el adversario, con el que te acepta y con el que no te acepta. Y eso es lo que da ciudadanía política. Es bueno que exista la oposición, pero él dice que las masas, en sentidos generales, odian a muerte lo que es ajeno a ella. No da la ciudadanía política a quienes tienen opiniones discrepantes. Ortega y Gasset fue un gran influencer. En este momento se diría así, influenció profundamente la generación del 27, que fue una generación de intelectuales que marcó época en la historia del pensamiento nacional. Ortega ejerció una notable influencia en esos autores, y entre las obras de él que más influyeron en ellos está España Invertebrada, que la hemos nombrado varias veces, que la escribió en 1921, y la deshumanización del arte, que la escribió en 1925, porque sus ideas y postulados se hacen lemas para esta generación del 27. Su estilo se considera elegante, pulcro, y esas características las copian, las modelan otros escritores al hacer sus obras. La Revista de Occidente, fundada por él en 1923, y él también la redactó, era del equipo que hacía la redacción, fue también inspiración por su forma estética, por la belleza y lo cuidada de sus presentaciones. Nos vamos a otro toque musical con este lector, poeta, compositor, Joaquín Sabina. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral, cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en 4 copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben, cuando ciertas mañanitas no me puedan ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí,
Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí. Cuando enmudezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti. No olvides guardar un último vals para mí. Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? Facciones del amor. Hablemos del amor, pero comencemos por no hablar de amores. Los amores son historias más o menos accidentadas que acontecen entre hombres y mujeres. En ellas intervienen factores innumerables que complican o enmascaran su proceso hasta el punto que en la mayor parte de los casos hay en los amores de todo menos eso que en rigor merece llamarse amor. Es de gran interés un análisis psicológico de los amores con su pintoresca casuística, pero mal podríamos entendernos si antes no averiguamos lo que es propia y puramente el amor. Además, fuera empequeñecer el tema, reducir el estudio del amor al que sienten unos por otros hombres y mujeres. El tema es mucho más vasto y Dante creía que el amor mueve el sol y las estrellas. Sin llegar a esta ampliación astronómica del erotismo, conviene que atendamos al fenómeno del amor en toda su generalidad. No solo ama el hombre a la mujer y la mujer al hombre, sino que amamos el arte o la ciencia, ama la madre al hijo y el hombre religioso ama a Dios. La ingente variedad y distancia entre esos objetos donde el amor se inserta nos hará cautos para no considerar como esenciales al amor atributos y condiciones que más bien proceden de los diversos objetos que pueden ser amados. Y ahora vamos a dar o a escuchar, compartir algunas de las frases que a nosotros nos gustan más de él. Dijo muchas cosas profundas, inteligentes, interesantes como filósofo, pero hay unas que nos gustan más y esas fueron las que escogimos para hoy. Por ejemplo, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Buen maestro, ¿verdad? Ciencia es aquello sobre lo cual cabe siempre discusión. Por eso hoy en día la ciencia está necesitando cuidarse tanto, porque las personas están entrando en, como no tienen esto muy claro, pareciera, o no lo tenemos muy claro, pareciera que las opiniones fueran ciencia y que desde mi opinión puedo discutir con la ciencia. Y son todos tonos que invitan a la reflexión, tonos de conversación muy interesantes. Después él dice: considero que la filosofía es la ciencia general del amor. El intelectual, a mi entender, ha venido al mundo nada más que
que para esforzarse en perseguir la verdad, y una vez que encuentra esa verdad, la lanza sonoramente al viento. Con respecto al amor, escogimos también unas frases. ¿Qué perfección es esta que complace y no subyuga, que admira y no arrastra? Cada cosa que existe es una virgen que ha de ser amada para hacerse fecunda. Muy poético eso de amar todo y al conocimiento. Me encanta. Yo creo que leer trocitos de Ortega y Gasset, insistimos, quizás no es leerse la obra completa, a menos que uno esté muy ganado para leer filosofía. Leerse trocitos, uno a la semana, los domingos, esos días tristes que nos sentimos más reflexivos, es una buena invitación. El deseo, dice él, muere automáticamente cuando se logra. Muere al satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno deseo insatisfecho. Sin amor estaríamos como niños perdidos en la inmensidad del cosmos. El amor, más que un poder elemental, parece un género literario, porque el amor, más que un instinto, es creación, y aún como creación, nada primitiva en el hombre. Amar algo no es simplemente estar, sino actuar hacia lo amado. Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor los errores de nuestra moral. Y la última frase que hemos escogido de Ortega y Gasset para acompañar y para compartir hoy en nuestro espacio dedicado a este maravilloso filósofo es: el amor, a quien pintan ciego, es vidente y perspicaz, porque el amante ve cosas que el indiferente no ve y por eso ama. Bellísima, ¿verdad? Bueno, entre las cositas más humanas, los cotilleos de don Ortega, está que amaba las tertulias en cafés en la Gran Vía de Madrid. Pero a medida que eso se fue haciendo popular y empezó a ganar el ruido, él empezó a quedarse en su casa y hacer conversaciones en su casa. Ortega se vestía siempre con elegancia y no permitía ni le gustaban que le sacaran fotos ni le hicieran entrevistas improvisadas. Fue un experto en meditar. Él caminaba por largos pasillos y decía que con esa acción él meditaba y le llegaban las ideas. Su rutina, para los que no queremos hacer esfuerzo, para los que creemos que todo tiene que ser ya y de inmediato, la rutina de este hombre que escribió tantos libros y participó en tantas acciones culturales, y se iniciaba a las 4 de la mañana. Ahí leía y tomaba notas desde su cama. Era aficionado a los toros, llegó a torear, y en su vida, para que todos nos sintamos como eso que nos hermana como seres humanos, no todos fueron victorias. Él, por ejemplo, quiso ser escultor y no lo logró. Quiso ser político y tampoco lo logró. Hasta aquí llegamos hoy con la información, con el conocimiento, con la propuesta, con lo que queríamos decirle en este espacio dedicado a los libros de la literatura y a estimular que cada vez queramos hacer más ese esfuerzo si no somos lectores, o reivindicar si hemos dejado de leer, o empezar si es por primera vez que nos acercamos, o continuar la lectura. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Nos oímos la próxima. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general
y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.